Muy buenas, sufridos ciudadanos. Bueno, ya lo ven, pedimos ya formalmente el rescate. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es directamente que el propio presidente del gobierno tiene que salir a la palestra a decir que vienen nuevos recortes, porque ni nos ha perdonado la bolsa, ni nos ha perdonado la prima de riesgo, ni nada que se le parezca. Escúchenle al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pronto, a lo largo de este año, habrá nuevas medidas económicas que no tendrán más objeto, por difíciles que sean, que crecer y que crear empleo. Bueno, pues ¿cuáles eran algunas de esas medidas? La primera que se confirmaba con filtraciones directas del gobierno es la del IVA. Se está hablando de que los productos que están en el tipo súper reducido o en el tipo reducido pasarían, algunos de ellos, muchos de los productos pasarían al 18%, una subida que puede ser de hasta 10 puntos en el caso de algunos de los productos. El señor Almunia volvía a salir a la palestra, nos dejaba claro que las condiciones que se están poniendo son obligatorias, que las condiciones macroeconómicas que se están poniendo, condiciones de subidas de impuestos, se las recuerdo, condiciones con el tema de funcionarios, con el tema de pensiones, condiciones adicionales en el tema de la reforma laboral, que no son optativas, que son obligatorias para España. Y lo dice nada más y nada menos que en la semana en la cual nos jugamos prácticamente todo, con las reuniones del jueves y del viernes, en las cuales nos van a leer la cartilla de arriba abajo. Pero bueno, mientras se nos va confirmando esta nueva situación, ya les digo, la prima de riesgo nos saludaba con una subida brutal, se nos plantaba por encima claramente de los 500, hasta el 517 llegaba, y además la bolsa se despeñaba literalmente casi un 4%, un 3,67%. George Soros directamente pedía un fondo de compra de la deuda española, y decía que si no, muchísimo cuidado, porque el euro estaba en grave peligro. Y mientras nosotros demostrando que somos un país que viene de recopilar lo más horroroso de lo más horroroso. La Fiscalía Anticorrupción tenía que actuar contra 5 directivos de Nova Galicia. ¿Saben cuánto dinero se ha llevado esta gente? 41 millones de euros mientras su entidad se hundía. 41 millones de euros. Luego van a ver lo de los viajes del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Díbar, 28.000 euros, fuera, a la calle, ¿verdad? Bueno, pues ¿saben cuál es la media? 22.000 euros para cada uno de los vocales, pero esos siguen sentados, ¿verdad? Y luego hablaremos también del tema de ETA, que parece que por fin hay indicios para actuar. Hombre, alguno hay, ¿verdad? Sobre todo porque tratan a los etarras como héroes. Volvemos en nada y empezamos. Bueno, pues lo que les comentaba al principio, se pedía hoy ya directamente ese rescate, no se incluía la cifra, el mercado los saludaba con una subida de la prima de riesgo, se quedaba en 517, la bolsa se despeñaba, caía un 3,6%, prácticamente un 4%, y teníamos la notificación, lo empieza a confirmar ya el gobierno, luego les daremos más datos, de que la subida del IVA va adelante. El comisario Almunia se encargaba desde la Unión Europea de decir que las condiciones que se están poniendo económicas son obligatorias. Habría que recordar que es el comisario de competencia, pero que últimamente se ha convertido en un portavoz de todo lo que toque economía. Y entonces ha sido él el responsable de decirnos, oiga, a ustedes les van a subir el IVA porque es obligatorio, y se acabó la historia. Bueno, se comunicaba ya, se admitía por parte del gobierno, y se está hablando de que determinados productos de los que están pagando en estos momentos un IVA del 8%, incluso un IVA del 4%, podrían pasar a un IVA del 18%, es decir, una subida más que considerable. Y mientras, pues luego les vamos a ir dando más detalles, porque Moody's arrea el golpe prácticamente definitivo a la calificación de los bancos, a excepción de los 3 grandes, prácticamente todos los demás quedan tocados y quedan ya con una calificación que es nefasto el tema, con lo cual la situación empieza a ser preocupante, no lo siguiente. Pero bueno, déjenme que presente a los tertulianos y empezamos. María Antonia Trujillo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Óscar Iglesias, muy buenas. Buenas noches. Mamen Gurruchaga, muy buenas. Paco Granados, buenas noches. Muy buenas. Profesor Barea, bienvenido. Buenas. A ver si conseguimos aclarar un poco qué es lo que está ocurriendo con todo el tema del rescate, con todo el tema de los bancos, con esta rebaja de Moody's y con la subida del IVA. Bueno, déjenme que presente también como invitados a Javier Ortega, de la Fundación DENAES, Defensa de la Nación Española. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Y al economista Juan de Dios Dávila. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Lorenzo Ramírez, adelante. Bueno, buenas noches, Carlos, y a todos ustedes. Como siempre, estamos en las redes sociales, se los recuerdo, y también pueden participar siempre que quieran con el teléfono, mandan un mensaje, escriben Mundo, ponen lo que quieran y lo mandan al 27717. Esto del rescate es el cuento de nunca acabar. Dirán ustedes, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que todos los lunes es lo mismo? Pues sí, todos los lunes hay porrazo en la bolsa, todos los lunes les hablamos de incertidumbres, siempre hay alguna cifra sobre la mesa, esta vez las auditoras, que dicen que son en torno a 62.000 millones de euros lo que hace falta, pero es que nadie sabe realmente lo que hace falta. ¿Y por qué digo esto? Porque en la carta que hemos mandado hoy, o que ha mandado el ministro de Guindos, donde dice que tiene el honor de representar a España para pedir
la asistencia financiera, no se especifica cantidad alguna. Hoy ha dado una clave más el portavoz de Economía de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, al decir, atención, que los hombres de negro, los representantes del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, de la Autoridad Bancaria y del Fondo Monetario van a venir a España a hacer otra auditoría más de la banca. ¿Y cuántas van? Banco de España, las auditoras independientes. ¿Qué pasa? ¿Cuánto dinero hace falta para la banca española? Pues eso queríamos saber nosotros. La Comisión Europea, junto con el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el FMI, harán su propia evaluación del sector bancario español. Enviaremos a nuestros expertos a Madrid para hacer una valoración que permita generar confianza. La concreción de las condiciones del préstamo puede estar lista en pocas semanas, si las negociaciones van bien, para el Eurogrupo del 9 de julio. Bueno, pues eso era lo que decía Altafaj, pero atención porque Margallo, el responsable de Exteriores español, hablaba de los puntos que siguen pendientes y que son en parte lo que están en estos momentos provocando que pese a ese anuncio de rescate sigamos en esta situación. Vamos a escucharle. Lo importante era la negociación de los términos del contrato, es decir, el plazo de devolución, cuanto más largo mejor, y los tipos de interés, cuanto más cortos mejor. Sigue abierta la cuestión de si la ayuda se dirige directamente a los bancos o se hace a través del Estado. Bueno, pues esto era lo que decían, Paco. ¿En qué situación estamos? Parecía que había mucha expectación con el tema de la petición del rescate. Se pide hoy, aparece la famosa carta de petición que decía el ministro de Economía, es una formalidad, es formalizar esa petición. No aparece la cifra, no aparecen algunas de las condiciones y el mercado vuelve otra vez a la misma situación. ¿En qué momento estamos, Paco? No, el plan de asistencia financiera que no rescate, que solicita el Gobierno de España, no puede incluir las condiciones porque las condiciones no las tiene que marcar el que te lo presta, marcar ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es negociarlas. Parece que de lo que se trata, como decía el ministro Margallo, es que sea un plazo amplio, 15-20 años, y que los tipos pues estarán en torno del 3%, que serían unas entre el 3 y el 4, pero entiendo que van a estar más cerca del 3 y por lo tanto serían unas buenas condiciones. Yo creo que más que eso, lo que está ocurriendo está la incertidumbre todavía de si parece que todavía está abierta la posibilidad de que el dinero vaya directamente a los bancos. Eso sería buenísimo, aunque la posibilidad yo creo que es escasa, pero parece que el Gobierno lo sigue peleando. ¿La posibilidad sería escasa? Yo creo que es escasa, primero porque nunca se ha dado, porque es un mecanismo que no está previsto y porque el resto de los países han ido al modelo de financiar a los bancos con sus propios fondos, bien sea emitiendo deuda o, en fin, en cualquier caso, si no se da, a presupuesto. Si no se da, Paco, para que la gente lo entienda, significaría que los nuevos sujetos que nos prestan el dinero pasan a tener derecho preferente de cobro. No necesariamente. Entonces, la segunda incógnita es si esto tiene que ser al final deuda pública, o sea, deuda del Estado, esa deuda, el resto de la deuda está subordinada a este préstamo o no. Eso todavía no está cerrado, aunque sí que es verdad que hoy ha habido declaraciones, bueno, que son de ayer, por parte de la canciller alemana, Angela Merkel, que demuestran una cierta predisposición a que esta deuda no sea superior en cuanto a la prelación al resto de la deuda pública. Eso también es una incógnita y también está cotizando en el mercado, además de la bajada del rating, que no solamente afecta a la bolsa, también la bajada del rating a los bancos españoles, que es lógica, puesto que bajó el rating de la deuda pública española, pues es lógico que la de los bancos baje, de los tres grandes no, porque la mayor parte de su negocio está fuera, pero efectivamente, se librarían Caixa, claro, Santander y BBVA. Pero claro, BBVA y Santander tienen un 70% de su negocio fuera de España, pero eso sin duda también está influyendo en la prima de riesgo y en la caída de la bolsa de hoy. Hay muchas incertidumbres, aunque yo sinceramente creo que las cosas están infinitamente mejor que hace 10 días. Profesor Barea, la Unión Europea ha dejado claro que va a viajar muy pronto, ha dicho a Madrid para negociar el rescate a la banca, que se van a presentar aquí. Hay gente que los llama a los hombres de negro, ellos están diciendo, bueno, hombres de negro, viniendo de lo que vienen ustedes, a lo mejor los de negro eran los de antes, ¿no? ¿En qué situación pasamos a estar? Lo digo porque, claro, las reuniones del jueves y del viernes pueden ser decisivas, se está intentando que Europa tenga un compromiso claro de respaldo a España. Merkel hoy ha vuelto a decir que, bueno, que de tema eurobonos que prefiere no hablar, que de tema de ayudarnos comprando deuda que no le gusta ni lo más mínimo. Es decir, no parece que esté claro el percal de cara al respaldo, aparte del tema bancario, el respaldo que se nos va a dar como economía. Hoy George Soros daba una frase terrorífica que era: o se le empieza a comprar deuda a España y a Italia con un fondo, es profeso para ello, o cuidado porque el euro está en peligro. ¿En qué situación estamos, profesor? Pues en una situación difícil, porque verdaderamente con la situación que se presenta y la deuda de España,
pues necesita un respaldo de las autoridades de la Comisión Europea, pues que si no, desde luego, los mercados van a poner una cotización de la deuda mala cuando tengamos que pedirlo. No tendríamos capacidad autónoma. Si Europa no nos da ese respaldo, ¿no tendríamos capacidad autónoma de salir de esta situación? Bueno, con una deuda que ya llega al 90% del PIB, pues que hemos aumentado como consecuencia de los 100.000 millones que se van a dar para sanear a la banca. Si además de eso tenemos ahora que hacer frente a más obligaciones, pues desde luego yo creo que va a ser imposible. Y si Alemania se sigue negando, porque claro, lo que dice George Soros es una cosa bastante evidente. Cuidado porque España está en un riesgo tremendo. Pero si cae España, ustedes entran en una especie de dominó en el que empiezan a caer todas las piezas. Bien, pero esto ya se sabe. O sea, España hasta ahora ha ido saliendo y sorteando el peligro de que España pueda ser expulsada o correr el riesgo de expulsión, pero en estos momentos está en una situación muy difícil y o actuamos muy seriamente, cosa que no hemos hecho en este periodo, porque España ha estado dando bandazos en su situación económica, o verdaderamente nos vamos a meter en una situación enormemente difícil, y al no tener respaldo de la Comisión, pues nos vamos a encontrar con una situación muy difícil para hacer frente a nuestra deuda. Bueno, el otro día en el panorama que definían de escenarios posibles, las dos auditoras, Roland Berger, hablaban de la posibilidad de llegar a superar el 27% de paro en 2014. Dios no lo quiera, porque si ese es nuestro escenario, María Antonia, pues vamos finos. Luego les iremos dando más datos precisamente de esas entidades. Ya les decimos, Moody's de momento parece que deja vivos, por decirlo de alguna manera, a Santander, a BBVA y a Caixa. Del resto les iremos dando más noticias en cuanto vayamos viendo los detalles de la información. La verdad es que yo me quedaría con dos frases muy significativas que se han pronunciado esta semana. Una ha sido de un analista en relación con el informe de las dos auditoras, que ha sido una frase mágica, ¿no? Dice, ya solo queda todo por hacer. Es decir, es que no hemos hecho nada. Perdón, no hemos hecho nada ni hace un mes, ni hace 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses, ni 5 meses, y si me apuras, ni un año. Pero sobre todo creo que es significativa la frase del secretario de Estado de Economía, que ha dicho que estamos donde estábamos. O sea, dos frases, una de un analista, de un político, estamos donde estábamos. Es decir, estamos parcheando la situación económica en nuestro país después de haber dicho a los ciudadanos que tuvieran confianza, que los íbamos a sacar de la crisis. Y es que yo creo que hasta que no conozcamos pormenorizadas las necesidades de las entidades financieras en nuestro país, no se puede actuar en consecuencia ni se pueden adoptar decisiones que de hecho influyan en los inversores e influyan en los mercados. Lo demás es parcheo, es que parece mentira que ahora dos auditoras que han hecho un informe, su informe es relativo, es el punto de partida, pero ahora la Troika hará un nuevo informe. En fin, yo creo que esto no hay quien se lo crea, no los creemos los ciudadanos, pues cuanto menos se lo van a creer los inversores y las empresas, es imposible. De todas formas, bueno, luego les vamos a ir dando toda esa información, vamos a ir viendo algunas de las declaraciones, porque Óscar López, por ejemplo, hablaba y echaba toda la culpa hacia el pasado, que yo no sé si en estos momentos es lo más adecuado para intentar dar una sensación de acuerdo dentro del escenario que tenemos. Vamos a escuchar a Óscar López cómo se refiere a la situación que estamos viviendo y al resumen de la gestión de gobierno que ha realizado el Partido Popular hasta ahora. Rajoy está haciendo una gestión pésima del rescate. La gestión que está haciendo el presidente Rajoy de este rescate es una chapuza en toda regla. España es un gran país, con un mal presidente en un momento muy importante, que está haciendo una verdadera chapuza con el rescate a nuestro país, con una mala gestión desde el minuto 1. Desde, en primer lugar, la nacionalización de Bankia, que ya dijimos contaminaría al resto del sistema financiero español. Mamen, bueno, yo sobreentiendo que lo que contamina es el boquete, no la nacionalización del banco, que digo yo que será la solución. Yo creo que España es un gran país, estoy de acuerdo con Óscar López. Lo que pasa es que también creo que la situación es la que es. O sea, estamos con un país endeudado hasta las cachas, con un país casi quebrado, con unas entidades financieras
mal, no peor, con una deuda que pasó del 25 al 87 en el periodo del Partido Socialista. O sea, un disparate de país. Entonces esto hay que gestionarlo. Hombre, yo no creo que Rajoy sea un mal gestor, lo que creo es que gestionar esto es harto complicado, ¿no? Y luego yo sí creo que a lo mejor con menos luz y con menos taquígrafos las cosas se podrían haber hecho mejor. Yo esto sí que lo creo. Me parece... ¿Con menos luz en la gestión de Bankia? No, con menos luz en el pinchazo de Bankia. O sea, tú puedes pinchar una cosa y la puedes pinchar bien o la puedes pinchar mal. Yo creo que Bankia se ha pinchado muy mal, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que como Bankia se ha pinchado mal, todo el mundo se ha puesto en pelotas y ha dicho, pues en esta otra entidad y en esta otra, y eso se podría haber hecho de una manera más regulada, más pausada, menos estridente, ¿no? Y lo que a mí no me parece bien es que si pedían el análisis de dos entidades, bueno, pues ya está, el análisis, y ahora la troika. Hombre, esto es un poco tomadura de pelo, ¿no? Bueno, pero es que no te van a permitir que seas tú el que fijes ni el tipo ni el plazo de evolución. O sea, eso es obvio que marca el que paga. Pero esto yo creo que es bastante básico. Ahora lo que sí puedes hacer es cumplir la exigencia que están diciendo todos los organismos internacionales y yo creo que todos los españoles en sus casas, que el presidente del gobierno deje de estar escondido, no está que el presidente escondido, del gobierno dé explicaciones a los españoles de qué está ocurriendo y qué va a hacer, porque aquí hoy se ha mandado esta tarde una carta a la Unión Europea donde se dice que sí, no dice nada nuevo de lo que ya supiéramos. Podría haber puesto una cifra con los informes que se han pedido de lo que posiblemente se puede utilizar la banca, pero siguen se creen que con el cambio de las palabras y el lenguaje, los europeos van a tener más certezas. Aquí lo que está ocurriendo en estos momentos es que no hay claridad por parte del Gobierno de la Nación, que no hay explicaciones por parte del presidente del Gobierno de la Nación, y eso crea incertidumbre en los españoles y crea incertidumbre en esos mercados de los que todos el día estamos hablando. Por tanto, el presidente del Gobierno, lo sigo reiterando muchas veces, tiene que ir al Parlamento a explicar la situación. Tiene que decir de una vez por todas, con todos los informes que tiene ahora ya encima de la mesa, cuál es la cantidad de rescate que necesita el sector financiero en nuestro país y cómo lo va a hacer. Y no vale que se haga determinadas fotos, que podemos estar de acuerdo en algunas sí o no, pero no vale eso. Tiene que explicar por qué es el presidente que han elegido los españoles para este momento. Y no lo está haciendo. Y Draghi, y estoy de acuerdo contigo en lo que decías. Draghi decía, lo de Bankia se ha hecho de la peor manera posible. Lo decíamos, ha contaminado todo. Han venido consultoras del exterior. Sí, los informes del Banco de España, que tanto parecía que el Banco de España era malísimo, ahora se tienen más en consideración. Pues ya, con eso encima de la mesa, 2 millones de euros en un mes, las consultoras. Claro, que lo expliquen. O sea, Óscar, como ciudadano, si hacemos una crítica, Óscar, si hacemos una crítica técnica de qué es lo que ha ocurrido a partir de ahora, incluso podemos llegar a estar de acuerdo en algunas de las cosas. Y yo creo que Mamen en eso tiene razón, se tenía que haber hecho una exposición en una sola vez del boquete de Bankia y se acabó, vale, todo perfecto. Pero hombre, tampoco podemos trasladarle a la población la imagen de pronto llegó aquí alguien, se encontró un boquete, lo empezó a engordar. No, miren, vamos a ver, este boquete viene de una situación en la cual ni un solo organismo supervisor estaba supervisando ni haciendo transparentes las cuentas de los bancos. En estos momentos, y luego lo vamos a ver, anticorrupción, alguien a decir María Antonia, que tenía una hoja de ruta y que iba a solucionar María Antonia, la crisis. Anticorrupción ha tenido que actuar hoy contra 5 directivos de Nova Galicia, que entre los 5 se habían llevado 41 millones de euros. ¿Dónde estaban los organismos supervisores mientras 5 directivos que han acabado tumbando la entidad se han llevado 41 millones de euros? Por eso los partidos políticos se oponen a que haya comisiones de investigación para que nos digan a los ciudadanos qué ha pasado en nuestro país con las entidades financieras. Una comisión de investigación se ha pedido en la Asamblea de Madrid, una comisión de investigación se ha pedido en el Parlamento para ver qué ha pasado con esos jetas o esos delincuentes, entre comillas, porque anticorrupción ha visto inicio. Digo, pues que los ciudadanos lo sepan. Yo vuelvo a decir, claridad y qué va a pasar. Oscar, y qué están fantástica haciendo. La comisión de investigación, pero a mí se me ocurre una cosa. ¿Por qué no cogéis cada uno de los partidos, cogéis a los vuestros, que son militantes vuestros, y les decís que nos lo aclaren a la población? Porque son vuestros compañeros. Perdona, ¿quién es el presidente del gobierno de ahora? El señor Rajoy, ¿no? Que lo haga él, ¿no? No, que lo haga él, no. Es que él tiene responsabilidad de gobernar. Oscar. Él dijo en la campaña electoral, y ya acabo. Y nosotros de pagar, él dijo en la campaña electoral, cuando yo gane, Oscar, como hay un inútil, voy a crear empleo y esto se va a acabar. Oscar. Pues él está gobernando, ha empeorado la situación, España hoy está rescatada, utiliza la palabra que te dé la gana con todo el cariño, y lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es dar certezas a los ciudadanos y a esos mercados, y no está dando certezas ni a los ciudadanos. Escúchame un poquito. Yo solo pregunto, ¿por qué no va al Parlamento? Escúchame un poquito, para que no hagamos aquello del y tú más, Carlos tiene razón, o sea, como hay... ¿Cómo les hacemos tú, delincuentes o sinvergüenzas o lo que sea, en ambos partidos, porque en ambos partidos y además en Convergencia y Unión, espera, que ahora acabo yo, y en Convergencia y Unión y en no sé qué han gobernado las cajas, entonces vamos a hacer una cosa, vosotros les decís a los de Castilla-La Mancha, a los de Extremadura,
Oye, a los de a Cataluña ver, Caixa. contarnos qué habéis hecho. Vosotros les decís, Claro, y oye, vosotros a contárnoslo, vosotros. porque es que Esto no sois es una vosotros. chupipandi que se reúnen. Que aquí esto es un país serio, que España es un país serio. Sí. Y Sí, España hay, mira, en la y que hay 5 organismos, directivos se llevan y hay 41 millones. organismos. Pues eso, España anticorrupción, es un ha actuado país anticorrupción, serio, anticorrupción ha actuado gobernado- y que los metan donde los tengan que meter. gobernado Pero en yo lo las que estoy... cajas de ahorros pero por sí, sé más, golfos. eso es el tú más. Es decir, yo estoy diciendo que en No, estos he momentos dicho- que nos están pidiendo claridad y certeza en la Unión Europea, en el Fondo Monetario Internacional, que vaya Rajoy al Parlamento y explique cuánto dinero se necesita de una vez por todas, porque sí tiene elementos ya de juicio con los informes que tiene, y que diga cómo lo va a hacer. Juan de Dios. ¿Y por qué no lo hace? Es la pregunta. ¿Por qué Juan no de lo Dios. hace a día de hoy? Yo creo que es una opinión bastante generalizada, pero no opinión, sino que creo que está basada en hechos constatables, que ahora mismo la sociedad está intoxicada de exceso de políticos. Es decir, está contaminado el Tribunal Constitucional, está contaminado el Banco de España, está contaminado todas las instituciones que permiten una independencia para controlar al poder político. Si usted me dice que va a montar una comisión de políticos para ver entre políticos, entre compañeros, que ha habido una mala gestión, que se van a depurar responsabilidades, eso falta... hace flaco favor al principal principio de independencia. Por otro lado, creo que también hay que tener en cuenta una cosa. Estábamos con un vaso que estaba al borde, se había llenado al borde. Ha caído una gota más, se ha desbordado el vaso y estamos diciendo que la culpa es de la gota. Mire, tiene que haber, en primer lugar, tiene que haber un mensaje claro de que no hay impunidad. De que no hay impunidad, tiene que haber responsables de la mala gestión o de la prevaricación que está habiendo ahora mismo, entre otras cosas, en el Tribunal Constitucional con la reciente sentencia de Sortu. Por otro lado, tiene que haber una visión realmente de nación entre los dos principales partidos, que desgraciadamente me parece que es un bipartidismo con una ideología única. Yo desgraciadamente en ese juego bipartidista de ideología única no quiero jugar, pero aún así hoy por hoy son los que tienen las palancas de cambio. Entonces creo que tiene que haber una fuerte unión entre esos partidos para mirar hacia el futuro. Primero, depurando responsabilidades y segundo, haciendo reformas en educación, no entendiendo la educación como la forma de manipular a las jóvenes mentes para que luego me vayan a votar, sino realmente una educación que suponga la prosperidad de la nación española, no del control ideológico de la gente joven. Por otro lado, una unidad en la política energética que nos impide ser productivos. Perdona, pero eso es un manifiesto que se ha aprobado hace poco, ¿no? Una carta que se ha mandado al presidente de gobierno. No sé, Pues es que no es sé, igual. Carmen. Pues fíjate, por muchos sitios está saliendo lo mismo. Es el Por muchos contenido de sitios una está carta que saliendo se ha lo mandado al mismo. presidente de gobierno. Porque si tú realmente preguntas a cualquier trabajador, te dirá que las instituciones están intoxicadas de políticos. No solamente ese, Bueno, no vamos a solamente ver, ese manifiesto. varias cosas. Estoy de acuerdo. Yo creo que si todos llegamos al acuerdo, yo estoy dispuesto a analizar lo bien o mal que lo está haciendo el Gobierno una vez que el Partido Socialista reconozca que el agujero que se ha producido en la economía española y el que se ha producido en el sector financiero es responsabilidad de los que han gobernado hasta hace 5 meses. Porque si no, el tema es muy complicado. Entonces luego podemos analizar si se ha gestionado bien o mal un agujero que habéis creado o un problema que habéis creado. Porque si no, pero es que las comunidades del PP y las del PSOE, hay un órgano supervisor que no ha hecho nada. Las del PP, que son las que... Y no era un órgano supervisor en manos del Partido Popular ni los habíamos nombrado nosotros. Por lo tanto, cuando reconozcáis en algún momento, si tenéis un momento de lucidez y reconozcáis que este problema le habéis creado vosotros por vuestra mala gestión, por todo lo sabido por todos los españoles, que negasteis la crisis, ya desde entonces de aquel famoso debate de Pizarro con Solbes, desde ahí venir negando la crisis y no habéis tomado ninguna medida, pues luego a partir de ahí ya analizamos si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Yo creo que es muy malo que caigamos, solo dos cosas. Una, que es muy malo que caigamos en este pesimismo continuado, cuando hace muy pocos días ha habido una valoración de dos auditorías independientes que han fijado el agujero de la banca muy por debajo de las primeras previsiones que había, que solamente para Bankia se hablaba, llegó a haber previsiones hasta de 100.000 millones de euros. Bueno, ya resulta que en un escenario normal estas dos auditoras, no sé qué dirán las demás, pero estas dos casas de análisis pues están hablando entre 15.000 y 25.000 millones, el agujero posible... Entre 15 y 25 solo hay 10.000. Ya, pero de 25 a 100.000 es que hay mucho. Paco, dile a un ciudadano de a pie qué diferencia hay entre 1.000 y 2.000 euros. Pues háblale de 10.000 y 25.000 millones. Yo que he sido o 15.000. muchos años
analista de bolsa, y ya os digo que eso de decir, el agujero son 13.525, eso no existe. A mí me da mucha más confianza entre 15 y 25 que 13.527, porque eso es imposible, porque depende de los criterios que tú utilices de valoración. Por lo tanto, aspecto positivo, las dos auditorías dicen que el agujero es mucho menor de lo inicialmente previsto. Por lo tanto, las necesidades que va a tener que pedir España son mucho menores. No creo que en este momento lo que esté cotizando en los mercados en la parte financiera sea que no hemos dicho que queremos 50 o 60.000, porque de ese orden va a ser, sino que no se sabe las condiciones, ni el plazo, ni el tipo de interés, ni si esta deuda va a estar si el resto de la deuda va a estar subordinada o no a esta, ni si el préstamo va a ir directamente a los bancos, que todavía es una posibilidad, aunque es remota, o va a ir a deuda pública. Y una cosa más, yo creo que es muy malo que se transmita siempre que el problema es que hay políticos en las cosas. Yo me dedico a la política, pero yo he estado toda la vida trabajando en el sector privado, entonces yo no me considero de mejor condición que tú, pero tampoco de peor. Entonces el problema es no tanto quién está en las instituciones, sino los controles, los mecanismos, en fin, los parámetros con los que se mueven esas instituciones. Por lo tanto, eso de demonizar todo el día a los políticos, a mí, de verdad, que me parece que le hacemos un flaco favor al país, porque políticos hay buenos, malos y regulares. Y lo último, no hay un bipartidismo de ideología única. Supongo que a Óscar y a María Antonia les parece mal, y a mí también. Yo no tengo nada que ver ideológicamente con estos señores, excepto en que creo que ellos tienen una idea de España parecida a la mía, a la que tiene el Partido Popular, pero desde luego nada de ideologías parecidas, vamos, yo desde luego creo que no tengo nada que ver con ellos ni ellos conmigo. Dejadme que veamos las declaraciones que hacía Almunia, porque Almunia insiste en señores, ustedes están bajo vigilancia. Atención. Eso significa, se diga o no se diga, de una forma más o menos indirecta, significa que todos y cada uno de los compromisos adquiridos por España como Estado miembro en todos los diferentes mecanismos de vigilancia y el grado de cumplimiento por parte de España de todos y cada uno de los compromisos establecidos en reglas nacionales o supranacionales va a ser mirado con más atención de la que se le va a prestar a un país que no ha pedido una financiación. Bueno, pues aludía, profesor, directamente, luego lo vamos a ver, al tema del IVA, que ya se está confirmando la subida de algunos de los productos del 8 al 18. ¿En qué se va a traducir esa vigilancia, profesor? ¿La vigilancia de quién? ¿De la Comisión Europea? Con respecto a España. Con respecto a España. Pues es que ha debido hacerlo. Es decir, no es que ahora deba hacerlo, sino desde que nosotros realmente se vio que las cuestiones en España del sistema financiero no era muy correcta, y desde el momento en que la obligación de ir reduciendo el déficit de forma tal que el año que viene estaríamos ya en el 3% de déficit, eso era obligación de la Comisión y no se ha hecho. ¿Y por qué no se hizo? No, es la Comisión la que debió de hacerlo, la que claro, tenía. Aquí hay una pregunta que es un poco peculiar, que es, porque ahora es verdad, ahora se nos está chuchando y a mí me parece de maravilla, pero lo que dice el profesor Varela es totalmente cierto. ¿Por qué no se hizo durante largos 5 años en los cuales se veía que nuestra economía se descontrolaba? No iba bien. Porque la primera que se descontroló fue la francesa y la alemana en el 2003. Y entonces, como era de los primeros descontrolados en cuanto al déficit, no quisieron hacerlo en el ni resto. Ni la francesa ni la Alemania se ha descontrolado. Javier, en el 2003. Vamos a ver, yo creo que es importante, evidentemente, que los ciudadanos entiendan, y creo que no sobran portavoces para incidir en la grave crisis económica, pero yo creo que tan importante como la crisis económica es no olvidarnos que estamos padeciendo en España desde hace bastantes años, y al menos desde la fundación de NAES hace más de 6 años que estamos insistiendo en este tema. Tan importante como la grave crisis económica, cada vez mayor, es la crisis institucional en que nos encontramos, la crisis de valores que tenemos en España, la crisis política. Estamos en una nación, se decía hace un momento, España es un gran país, España es una gran nación, pero ciertamente esa gran nación se está poniendo en tela de juicio no solo por la crisis económica, que al final pasará, sino porque se está poniendo... porque no están funcionando, se hablaban antes de los mecanismos de control. No tenemos una justicia independiente que dé garantías suficientes a quienes quieran invertir en España. España tiene graves problemas estructurales. Tenemos comunidades autónomas en permanente deslealtad con el proyecto nacional.
en esta situación, intentar solucionar el sistema económico, hay que decirle a los ciudadanos, es imposible. Primero la nación tiene que estar cohesionada, tiene que estar unida, tiene que haber seguridad jurídica para que luego las medidas que se tomen de tipo económico y de tipo de credibilidad frente al exterior tengan alguna solvencia. El problema, Javier, claro, es que aquí pasó hace bien poquito alguien que tenía dudas incluso sobre la idea de España, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Volvemos en nada y mostramos esas declaraciones porque el IVA pues ya parece que se confirma que nos lo suben. Bueno, pues atención, según iba pasando el día, el presidente del Gobierno tenía que salir a hacer una declaración pública, nuevas medidas y medidas muy difíciles. Atención. Pronto, a lo largo de este año, habrá nuevas medidas económicas que no tendrán más objeto, por difíciles que sean, que crecer y que crear empleo. Y el comisario Almunia, una vez más, volvía a aclarar algunos de los puntos que nos van a caer. Una de las periodistas le preguntaba directamente, ¿lo del IVA es voluntario o es obligatorio? ¿Todo el resto de cuestiones de las que se está hablando son voluntarias o son obligatorias? Atención a la respuesta. Las recomendaciones de la Comisión, como la subida del IVA y otras, ¿se convertirán de recomendaciones a obligaciones? Las recomendaciones de la Comisión para España y para cualquier otro país son obligaciones. Las consecuencias de no cumplir con las recomendaciones, no de Bruselas, de la Unión Europea, del Consejo Europeo, del Consejo de Ministros de Finanzas, del Eurogrupo, las consecuencias de no cumplir con eso son mucho más duras que las que existían antes de la entrada en vigor de todas estas normas, cuyo título no voy a repetir. Por lo tanto, son vinculantes, por supuesto. Bueno, pues ya, se lo digo, están saliendo notas ya reconociendo por parte de organismos del Gobierno. Hacienda estudia que determinados artículos que están en estos momentos pagando un IVA reducido, o del 4 o del 8%, con ese tipo impositivo, puedan subir hasta el 18%. Les digo rápidamente algunos de los productos que están ahí. Entre esos productos, algunos van a pasar del 4 o del 8, van a pasar pues los del 4 al 8 y los del 8 al 18, algunos de ellos. Productos alimenticios, productos sanitarios, transporte terrestre de viajeros y equipajes, transporte aéreo, marítimo, con destino a Baleares, la mayoría de servicios de hostelería, construcción de viviendas, entradas a espectáculos culturales. En el tipo súper reducido, que se podrían ver afectados, lo tendrá que concretar el Gobierno, hay bienes de primera necesidad como pan, cereales, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, vamos, prácticamente todos los alimentos estarían ahí. Estarían periódicos, libros, revistas, coches, es decir, bueno, una variedad amplísima. Y si seguimos lo que nos está diciendo el señor Almunia, María Antonia, esto pasaría a ser obligatorio el hacerlo. Bueno, yo, antes de pronunciarme sobre las posibles subidas, que parece que se van a producir, quería pronunciarme sobre las instituciones, que se ha hablado antes. Y sobre todo porque yo creo que hay unos ataques desmesurados a las instituciones democráticas en nuestro país. Las instituciones están gestionadas y gobernadas por personas. Y hay excelentes gestores, excelentes gobernantes, algunos son menos buenos, otros son malos y algunos son unos presuntos delincuentes. Pero, como ha dicho Juan de Dios y Javier, decir que los ciudadanos creen que en este país todas las instituciones sobran, porque hay una conspiración para decir que todas las instituciones sobran o que las instituciones están gobernadas por muchos políticos, que son unos, estoy hablando, que son unos presuntos delincuentes. Tú has dicho que los magistrados del Tribunal Constitucional son unos prevaricadores. Sí, yo si fuera el fiscal general del Estado, ahora mismo tenía una querella presentada contra ti. Porque has dicho, sí, ya lo sé, has dicho que son unos prevaricadores. Entonces, yo creo que detrás... Bueno, pero me dejáis que hable, sí, Antonia, pero dejadme que hable. Déjame sin más una coletilla, que ya es triste que alguien pueda dejar pasar a ETA y no le pase nada, pero y alguien diga que esos magistrados se han pasado la raya y le va a ir la fiscalía. Carlos, las instituciones están gobernadas por personas y hay personas de todo tipo, como he dicho antes, excelentes, buenos, menos buenos, malos y presuntos delincuentes. Sí. Lo que hay que perfeccionar son las instituciones democráticas para que la denominación o la nominación de quienes componen todas las instituciones, que son la esencia de nuestra democracia, es que a veces me da la impresión de lo que estamos escuchando a golpistas que lo que quieren es cargarse la democracia, cargarse el Estado, cuyo único objetivo es privatizar todos los servicios públicos. Y eso es un golpe de Estado, ¿no? Y dejarlo... Que lo gestionen profesionales, Carlos, es un golpe de Estado, ¿no? Carlos, es mi opinión. La mía es la mía, exacto. Y dejarlo todo en manos del mercado. Lo que tenemos es que perfeccionar... El corporativismo vuestro es espectacular. Carlos, lo que hay que perfeccionar son los mecanismos. Yo tampoco estoy de acuerdo que haya tenido que dimitir el presidente del Consejo General del Poder Judicial. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero perfeccionemos
la nominación de toda esta gente y los controles. ¿Qué te hace pensar que pasárselo a gestores profesionales no es perfeccionarlo? ¿O es que os creéis los mejor preparados del universo? Pues no, es que no tienen por qué ser profesionales. Gestores avalados por el mercado. Gestores y gobernantes. No como vosotros que no lo estáis. Gestores y gobernantes muy buenos. No como vosotros que no lo estáis. Es que aquí de lo que se trata es de acabar con el Estado. Vamos a ver, ¿llegamos a una conclusión o no? ¿España está quebrada sí o no? ¿Nos van a subir los impuestos a todos sí o no? Quiero hablar, Carlos, sobre los impuestos. La gestión ha sido una birria. Sobre esto. En este país la única forma de ingresar, porque nadie se atreve a controlar ni la economía sumergida, ni el enorme fraude, sino Puente de Plata, la única forma de ingresar en este país es subiendo los impuestos. Si eso ya lo tenemos clarísimo. Ahora va a subir el IVA. Pero es que además aquí en este país parece que han llegado los neomarxistas. El único objetivo es... digo que el único objetivo en este país... ¿Me dejáis que acabe? Digo que en este país parece que han llegado los neomarxistas. El único objetivo es que el que tenga trabajo, si afortunadamente lo tiene, no gane más de 1.000 euros en este país. Y a eso vamos a llegar, a subir el IVA, subir las retenciones, es que es de vergüenza este país. La única forma de los ingresos. Yo siempre he estado en contra de esas subidas de impuestos, especialmente cuando va a encontrar una población que tiene a más de 12 millones de personas por debajo del umbral de pobreza relativa. Gran obra de un partido llamado Partido Socialista. Pero me hubiese encantado escuchar los mismos comentarios sobre la subida del IVA cuando el Partido Socialista subió el IVA. Yo también los he pronunciado, es que yo no estoy de acuerdo. ¿Y tú también, Óscar? Yo los he pronunciado ese día tenías la lengua un poco más controlada. Porque creo que hay otros la lengua la tengo siempre muy controlada. Lo que pasa es que lo que no se quiere hablar, porque no estás en un partido con lo que no se quiere hablar aquí es de la otra, es que no se quiere hablar de los ingresos que tendrán que pagar los que más tienen. Pero estoy hablando de los ingresos de los que más tienen, que parece que nunca se quiere hablar. A ver, yo creo, por un lado, que en este país estamos de políticos, que el otro día lo explicamos con Óscar, pero impregnados. Que te descarga la democracia, mami. Déjame. Habrá políticos buenos, políticos malos. A mí no me ha imputado todavía nadie. No estoy imputada ni denunciada por manos limpias ni nada. Yo no quiero que el Banco de España... ¿Me dejas hablar, guapa? Oye, es que hay políticos buenos. ¿Me dejas hablar? Yo no quiero que el Banco de España lo maneje un político. Yo no quiero que la máxima instancia judicial de este país, porque desgraciadamente no tendría por qué, pero es el constitucional, esté en manos de políticos. Yo no quiero que el partido de fútbol, el equipo de fútbol esté en manos de un político. No quiero que el colegio mayor esté en manos de un político. Que todo en manos del mercado. El Estado eliminado. No, es que hay una cosa que se llama sociedad civil que a vosotros os ha olvidado porque lleváis muchos años mamando de la teta del Estado. Sociedad civil no hay clientes y empresarios. Hay una cosa que se llama sociedad civil. Y la sociedad para civil, ti son clientes, la sociedad civil, para mí son ciudadanos con derechos dentro de un Estado. Si te interrumpe te pones como una moto, un poquito de educación. Te estás dirigiendo a mí un poquito no, estoy hablando en general, un poquito de educación, por favor. Entonces, yo estoy hasta el gorro, sociedad civil, que tenga que ver políticos en cuanto salgo del portal de mi casa. O sea, no puede ser. Quiero ciudadanos civiles, quiero sociedad civil, quiero organizaciones civiles. Pero es que los políticos son ciudadanos, elegidos por ti y por todos los españoles. A ver, yo he elegido que el Banco de España haya un político. No, el Banco de España es fruto de una ideología conservadora que decía que la regulación era mala. Oscar, es que lo bueno de ahora es esto. Porque has elegido representantes que elaboran leyes donde se regulan los órganos reguladores. Yo también quiero hablar. A ver, Mamen, concluye. Es imposible, Óscar, que el Banco de España tenga que haber... Es además la primera vez que hay un tipo de un partido y lo habéis puesto vosotros. ¿Qué dices? La primera vez, Óscar. ¿Caruana qué fue? Director de... Caruana fue director de la primera vez. ¿Pero qué me estáis contando la primera vez? La única persona no consensuada con el otro partido y que hacía gala de ser una persona de 25 años de militancia del Partido Socialista, como me contestó a mí en la rueda de prensa de toma de posesión, fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez. No, ella decía que no eran políticos. Pero yo de verdad os daría un consejo, lo digo para que la población tenga la sensación de que no sois marcianos, que cuando se habla de la gestión que ha realizado Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Banco de España, no saquéis a pasear el catálogo marxista de era una política neoconservadora basada en el neoliberalismo de la Escuela de Chicago. Marxista en mi vida, ¿qué me estás contando de marxista? La gestión realizada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha sido una chapuza que la pagamos todos los españoles. No, ni conservadora, ni marxista, ni no marxista, una chapuza. Una de las instituciones más valoradas hasta hace poco por este país y eso es fruto de una ideología que desde los años 60 decía que no había que regular nada. Gracias, es que hemos cambiado. No, gracias, no. Es que gracias por confirmarme la teoría del político neoliberal. No, los mercados se autorregulan, ¿nos suena? Cuando oyen algo que no quieren, no dejan hablar, eso hace. Profesor, los políticos los eliges tú, que los políticos no vienen de Marte, los eliges tú con tu voto. Es que ese es el fallo. Los políticos los eliges tú. En todas partes, que no los quiero. Os podéis enterar que los ciudadanos nos queremos ver igual nada más que no queremos a periodistas
seas manipuladores y mendaces. Os podéis enterar. Oye, que no contrasta la información. Para eso tenéis los tribunales que nosotros no controlamos. ¿Sabes qué pasa? Que a mí no me paga el Papa Estado, a mí no me paga el Papa Estado y a vosotros sí. Esta es la diferencia, ¿sabes? Vamos a ver. Esta es la diferencia. Yo creo... Profesor, profesor, adelante, por favor. De que haya o no haya políticos, los políticos los hemos nombrado nosotros con nuestros votos. Claro. Entonces no es que sí. Y lo que sí es que porque sea político no entiende ya del Banco de España, de la Comisión del Mercado de Valores y todo lo demás. Pero el que al frente de esas instituciones allá, quien pertenezca a un partido, bien, pero que sea una persona que conozca lo que tiene que hacer, porque si no, verdaderamente... ¿Pero quién dice que no a eso? Profesor, dejadme que avancemos sobre el tema de lo de la subida del IVA. ¿Qué repercusión tiene y sobre qué productos puede acabar cayendo esta subida del IVA? Que luego te lo quiero preguntar también, Paco. Yo lo que creo, yo digo que bueno, hasta ayer o antes de ayer nadie decía que íbamos a subir el IVA, que es una mala solución la subida del IVA y tiene que estar muy justificada porque las repercusiones sobre los ciudadanos va a ser terrible. En una situación como tenemos de un decrecimiento de la economía, una cuestión de que el PIB va bajando, está en negativo y sigue en negativo el año pasado y este año vamos a estar negativo y quizás el año que viene, lo cual supone que la renta de los individuos va a caer de los ciudadanos, es decir, que la solución... Encima con una subida del IRPF recién aprobada. Es una devaluación de facto. La subida del IVA es una devaluación de facto, ¿no, profesor Barea? Digo que la subida del IVA, como no podemos devaluar la moneda, es una devaluación de facto. No es de eso, porque ¿dónde está la campaña de Esperanza Aguirre con la subida del IVA? No, cuando se hace una devaluación, no se hace solo de las rentas, no se devalúan solo las rentas, el patrimonio, las rentas derivadas del patrimonio. Pero tú lo que haces es disminuir el poder adquisitivo en cuanto subes el IVA. De una determinada cantidad. Y si subes del 4 de momento, al 8... las primeras confirmaciones de cuál es la situación de los españoles las estamos viendo y publicaba el periódico Expansión. La mitad de los españoles no han realizado reservas para el verano. Lo que habría reservas que de vacaciones no se han realizado. Es primero conocer la situación real, porque claro, hace una semana no había ningún problema aquí. Parece que todo iba bien o relativamente bien. ¿Por qué Paco, adelante. Los impuestos a los ricos? No te me cueles por el lateral que acabas de hablar. Paco, adelante. Bueno, yo creo que aquí simplemente lo que... A mí no me gusta la subida de impuestos, ¿no? Ideológicamente estoy en contra de la subida de impuestos. Creo que cuanto menos impuestos, mejor, para que os quede claro. Cuanto menos impuestos se paguen y más dinero tenga el ciudadano en el bolsillo para de manera autónoma tomar las decisiones que crea oportunas con su dinero, mejor. Vaya ejemplo, no habéis bajado una ni vez uno. cubiertos los servicios básicos que tiene que cubrir el Estado, en mi opinión. Dicho eso, aquí lo que ha pasado es simplemente que nos hemos endeudado hasta las cejas. Y ahora hay unos ciudadanos que somos todos españoles que tenemos que pagar esa deuda. ¿Tú te has Y endeudado? la única forma que hay de pagar esa deuda Paco, ¿tú es te has endeudado? apretarnos. ¿Te has endeudado tú? Sí, porque formo parte de un país que tiene una deuda tú pagas pública las deudas cercana de los demás, al pero hay mucha gente que no se ha endeudado, y entonces, o se paga la deuda o no habrá dinero ni para Hay la unos sanidad españoles ni que para la pagan educación, menos. porque Exacto. alguien no Y lo tiene que algunos no pagan prestar. nada. Y ahora llegan las renovaciones de esos créditos y o no lo presta alguien o lamentablemente por mucho voluntarismo que hagáis, pues hay que cerrar los hospitales, y como eso no queremos, pues la única manera que hay para que eso no ocurra es pagar lo que os habéis gastado durante tantos... Si dejáis hablar, es que es imposible. Paco, llevo callado, por favor. Paco, que llevo callado desde hace un rato, pero es que no dejan hablar, es muy difícil. A ver, por favor, María Antonia. Paco, ¿a qué productos puede afectar esta subida del IVA? Evidentemente va a haber muchos productos que pasen del superreducido al reducido y otros que pasen del reducido al normal. Entonces, pues claro, que va a haber muchos productos que se van a ver afectados, pero que esto es una cuestión de que se necesita un plan de choque de recaudación inmediato, porque si no, no nos van a prestar. O sea, aquí el riesgo de intervención es que vayamos a los mercados y no podamos renovar nuestros créditos. Y eso o se toman medidas rápidamente que no nos gustan a ninguno, pero claro, el que ha creado el incendio, que venga aquí a criticar al bombero que viene a apagarlo, pues hombre, no puede ser el tema es muy complicado. ¿Por qué no se suben los impuestos a las grandes fortunas? Pues a ver, porque se permite una amnistía fiscal. Pregúntaselo a Zapatero, que un plan de choque de recaudación.
Pon el Zapatero los podía haber subido. impuesto de O sucesiones. pregúntaselo, mira. Pon el impuesto pero mira, de sucesiones. Me lo preguntas y yo te lo digo. No, no te lo pregunto, que Sí, pongas el me lo impuesto de acabas preguntar, ¿por qué sucesiones. no? Me lo acabaré de preguntar. Claro, 2.000 Y yo te millones digo, en Madrid nada más. Vamos a ver, tú no perteneces a un partido, al Partido Socialista de Madrid, que tiene un líder que se llama Tomás Gómez, que el día que fue nombrado candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid dijo que había que quitar el impuesto de patrimonio, ¿sí o no? No me Sí, cuentes dímelo. películas, que No, por pero- qué no que es suben. una película. Habéis decidido subir Nada, los impuestos es a los una que película. habéis decidido subir los impuestos Es una a los que película, menos pero tienen mala. y Ese no es el se los problema, que es una subís película mala. y no le subís los impuestos a los que tienen más poder Pero ¿quién es- adquisitivo. pero cómo Y que la no? Constitución lo dice, Dios mío. los impuestos progresivos, quien más tiene que pagar. Y Óscar. en este país no están pagando los que más tienen. Óscar, y la yo- amnistía fiscal que estáis haciendo es una vergüenza. Óscar, yo que no comparto Después de para las nada. 3 que ha hecho el PSOE, ¿o cómo? Sí, la Yo que no 28, comparto para o nada 3. la amnistía fiscal, yo que critiqué y fui de hecho la única persona que publicó en este país lo que estabais haciendo vosotros en el año 2005, permitiéndoles la amnistía fiscal a todas las sociedades de los ricos de verdad en España, que la votó, año 2005, junio de 2005, amnistía fiscal con la cual se paralizaron las inspecciones a las SICAPs, sociedades de inversión de capital variable. No, pero eso no es lo mismo. No es lo Aquí mismo. estás hablando de que es el más que tiene grave. dinero fuera Es se más lo grave, traiga. pero déjame- O sea, a el ver, que María saca Antonia, dinero fuera, María Antonia, por favor. María delito Antonia. como se pase, y María el que lo Antonia, tiene fuera que si lo te traiga. estoy diciendo que a mí no me amnistía gusta ninguna, pero que me A resulta mí tampoco. paradójico escuchar a gente que ha votado una amnistía fiscal para los más ricos, permitiendo que las SICAP se escapen de inspecciones que estaban ya abiertas. Me resulta paradójico. Sí, revísate el diario de las Cortes, porque lo tenéis aprobado en el Congreso de los Diputados junio de 2005. Es bueno comprobar este tipo de cosas, que es bueno. por lo menos para saber lo que hace tu propio partido. Claro que es bueno. ¿Sabes? Una amnistía fiscal parando las inspecciones. No, la amnistía pero te voy a fiscal- decir, la pero te voy a decir más. Es que hay una dejas un cuestión muy dato. curiosa, porque vosotros que estáis sistemáticamente diciendo que la gente de arriba no paga más, vamos a ver, una de las cosas que yo le he criticado al Partido Popular es que le ha pegado una subida de 7 puntos a la gente que más rentas gana. Lo cual, perdóname que te lo diga, ni gente que se ha labrado su futuro trabajando como cosacos, ni gente que no sé qué, eso es una auténtica barbaridad. Carlos. Llevar el impuesto de la renta por encima del 50% es una barbaridad. Carlos, que es Una que no, confiscación. que hay un fraude Es una fiscal de confiscación en 70.000 términos millones que no se está constitucionales. combatiendo. Pero Que se vamos está a ver, permitiendo. ¿cómo se está Es que es combatiendo en verdad. estos 5 meses, Óscar? Es que me alucina. Pero, Óscar, No, por pero por Dios, Dios. pero ¿Cómo ¿quién que crees por se va a Dios? creer ¿Cómo que eso? por Dios? Igual ¿Tú crees no, que alguien se igual cree no, eso? el mismo ¿Tú crees que alguien de claro, eso eso se que cree eso? el mismo día que el ministro de Economía Pero, hombre, ¿qué quitó las cosas? operaciones ¿Qué a cosas corto, hay que podía ver? haber puesto el impuesto de O sea, que el sucesiones, problema es- impuesto de el sucesiones, problema es- impuesto de patrimonio. Lo que hay que El Estáis- fraude fiscal de el 5 no, meses. ¿sabes cuál Hombre, es el pero problema? qué chorrada. Que estáis subiendo los impuestos a Lo los que que hay menos que tienen Pero y los ¿cómo que vamos a más estar tienen subiendo? se están Pero yendo de eso quién lo rositas. dice. Pero lo que hay No, lo digo que- yo. Ah, que lo dices tú. Ah, vale. Y tú lo estás haciendo con el Juan de presupuesto Dios. de todos. Socialista, porque subir el No, impuesto de la renta ¿cómo que supongo subir- que será No. lo más progresivo posible. Más ¿o no? de 60.000 millones de fraude. Juan de Dios. La amnistía fiscal. Yo ¿Qué estás sinceramente- contando? Pero esos 70 Juan de millones de Dios, a fraude ver. no habrán surgido Sí, estos Paco 5 Paco y meses. Óscar, por favor, Juan de Dios. que es una cosa- Juan de Dios, adelante. Sinceramente, para no seguir viviendo en el país de Alicia y las maravillas del Partido Socialista, para que veamos cuál es la situación actual en la que estamos, es que los 100.000 millones que nos va a dar la Unión Europea no los podemos captar en el mercado. O sea, no podemos captarlos en el mercado y por eso hemos tenido que acudir a la Unión Europea. Eso significa que las medidas extremas que tiene que tomar este gobierno las tiene que tomar porque estamos en una situación extrema. Y luego, para puntualizar y perdonar, no me refiero a que sobren las instituciones, eso jamás lo he dicho porque no lo creo. Creo que las instituciones son necesarias, creo que los políticos son necesarios, pero creo que tienen que tener controles y que las instituciones no pueden depender de los intereses partidistas, sino que deben de depender del interés común de los españoles claro. y no del Partido Popular o del Claro. Partido Socialista, sino del bien común. Cuando me refiero a esa intoxicación política, me refiero a interés partidista, ni muchísimo menos a políticos que son muy decentes, muy honrados y están trabajando para intentar sacarnos de aquí. Pues Lorenzo Ramírez, adelante, porque yo creo que muchos lo que pedimos es que antes de subir un impuesto, el que sea cualquiera, sobre cualquier ciudadano español, antes se recorten los gastos. Lorenzo Ramírez, adelante. Sí, Carlos, es que como decía Juan de Dios, esas medidas de control pues tienen que ser para que nuestros gobernantes pues cumplan con lo que tienen que hacer, que es algo que hacemos todos en nuestras casas y el que no lo hace pues se lleva un buen palo de la entidad financiera correspondiente y es no gastar más de lo que uno ingresa. Los ayuntamientos lo han hecho en la mayoría de los casos para comprar votos, algo que también se ha hecho en las comunidades autónomas y por qué no decirlo, también en el gobierno, porque todo esto es Estado, hace falta recordarlo. De momento, el Gobierno quiere que esto se acabe, por lo menos en los consistorios, y los ayuntamientos tendrán que cerrar o privatizar los servicios que sean deficitarios. Lo que es lamentable es que esto tenga que ser noticia. Es decir, si algo es deficitario, o se cierra o se privatiza. Y fuera, y es que no hay más películas, porque todos se acordarán el fiasco del Plan E. 13.000 millones de euros, ¿se acuerdan ustedes? Todos los que trabajaron en el Plan E están ahora en el paro. Este era el gran empleo que se iba a crear, pero con 13.000 millones de euros menos. Eso sí, tenemos
campo de césped artificial, boleras municipales, un botellódromo en Andalucía, el centro de tipificación de corderos de Badajoz, que esto me encanta, carriles bici, pistas de pádel, spas rurales y hasta un skateboarding, que es un parque para hacer, bueno, pues para andar con monopatines, sí, pero para jubilados, que esto está muy bien, y esto para la seguridad social seguro que viene muy bien las operaciones de rodilla. Hoy tenemos un ejemplo de lo contrario y por eso también lo he querido traer a colación. Se habla de las duplicidades y hoy la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid pues han firmado un acuerdo para reducirlas. Vamos a tener un ahorro de 42 millones de euros. Esto seguro que al Partido Socialista le parece muy mal, seguro. Vamos a prestar de manera más eficiente los servicios a los ciudadanos. Más eficiente quiere decir con menor costo, la misma o mejor calidad del servicio. Yo creo que la actual crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad ineludible de afrontar la irracionalidad de duplicar y triplicar algunos servicios. Claro, profesor, nos libraríamos de esas subidas de impuestos si de veras se controlase esto, claro, la noticia es espectacular, dice, no, les van a obligar a parar todas las obras, planes, políticas deficitarias. Y dice, claro, el pequeño problema es que se pone en peligro el plan E, es decir, que el plan E se planeó de una manera en la cual se convertía en deficitario sí o sí. O la otra noticia que sale hoy, que es espectacular, hasta 800.000 personas estaban consiguiendo la financiación de los medicamentos en base a tarjetas de pensionista. Oye, y dice Sanidad, no, 600.000 personas lo hacían por error, 200.000 por fraude. Y dice, y lo han descubierto cruzando los datos del ordenador. Pues pero bueno, o sea, nuestra gloriosa sanidad multiplicada por 17 comunidades autónomas no podía dar un botón y cruzar los datos. Estamos hablando de 800.000 personas no pagando los medicamentos sin derecho a ello, profesor. Parece, desde luego, que la Administración ha ido deteriorándose poco a poco. Es increíble. Quizás porque, bueno, hayan puesto al frente de los servicios de la Administración pública no gente profesional, los mismos funcionarios, pues normalmente estaban muy profesionalizados. ¿Que se ha deteriorado? Pues sí, se ha deteriorado y lo que hay que hacer es corregir eso. Pero eso no lo vamos a corregir subiendo los impuestos y poniendo más gastos y demás. Eso es una reforma de la Administración que hay que efectuar y que lo venimos pidiendo desde hace ya muchos años algunos economistas españoles. Yo escribí un libro, el problema de la eficiencia en el sector público español. De esto hará 8 o 10 años. Todos me han dicho que estaba muy bien y demás, políticos también, pero como si no hubiera escrito nada sobre ese particular. Yo creo que una de las grandes reformas que queda por hacer es la reforma de la Administración, sin ninguna duda. Y cuando uno habla con muchos gestores de los fondos públicos, todavía te das cuenta que hay mucha gente que todavía no se ha enterado de la que está cayendo y que sigue pues en una dinámica, en fin, peligrosa desde el punto de vista presupuestario. Creo que es muy bueno el que se pongan en claro las competencias de cada uno, qué hacen los ayuntamientos, qué hacen las comunidades, qué va a hacer el Estado, que no se multipliquen esas competencias o se solapen de una manera absolutamente desordenada, pero también es verdad, en favor de los ayuntamientos, que la ley de base del régimen local es que deja abierto el campo de competencias que puede llevar a cabo un ayuntamiento prácticamente a todo. Y con esa excusa y por la presión de los ciudadanos, de las demandas de los ciudadanos, pues durante estos años, en épocas de vacas gordas, pues ha multiplicado los servicios que han estado prestando los ayuntamientos de todo tipo, cosas rocambolescas. Hoy eso no nos lo podemos permitir y lo que hay que hacer es, yo creo que por lo que ha sacado hoy el diario Expansión, por donde van los tiros en materia de legislación para los ayuntamientos, la reforma de la ley de bases en definitiva, miren ustedes, los ayuntamientos tienen estos servicios obligatorios que prestar, que en eso no se entra lo de la eficiencia, ya se sabe que no es eficiente económicamente barrer las calles o recoger la basura o atender en el caso de que haya una asistencia a domicilio a nuestros mayores, ya sabe que eso económicamente no puede ser eficiente, pero en lo que no sea obligatorio, usted o esto no cuesta dinero o usted lo cierra, que eso es lo que yo creo. Pero eso es un problema, porque resulta que es verdad que estamos triplicando servicios, pero es que cada servicio no es ahora cierro el servicio, no, ahora cierro el servicio y he hecho
a 40 a la calle, hecho a 20 a la calle, hecho a 30 a la calle. Claro, no, pero que te digo que claro, que luego que eso que hay que hacerlo es un dramón. No echar a la gente a la calle no podemos mantener una No, pero si estoy de acuerdo, Lo que digo es que al final el timo a la población, porque esto es un timo, fue en la entrada y ahora en la salida a la población se le va a exigir pagar un impuesto, pagar un IVA, para poder pagar el despido de quien fue enchufado. Es decir, el timo a la población ha sido doble, durante el momento en el que se colocó a toda esa gente, que nunca jamás se le debería haber colocado. Y cuidado, esto no tiene nada que ver con la gente que se saca su carrera y que se saca su oposición para ser un empleado público de verdad. No, estamos hablando de 400 y pico mil personas que han sido colocadas por la puerta trasera, por motivos políticos, que no han desarrollado una función y que lo único que han hecho es engordar el gasto. Y ahora, claro, explicarle a la población que tiene que pagar impuestos, no solamente para mantenerlos, sino que en caso de que se quite ese gasto, va a ser para pagar sus despidos. Es espectacular. Hoy se refería el presidente de la patronal a este tema y habla directamente de regeneración ética. Vamos a escucharlo. Nos habréis oído hablar de la necesidad de reducir el número de organismos públicos, más de 22.000, y también del número de políticos. Hacen falta menos y mejor pagados. Lo hemos repetido muchas veces. No vamos a ser nosotros quienes hagamos una crítica a todos los políticos, pero sí exigimos un impecable comportamiento, pues cualquier desliz parece una enfermedad generalizada. Es hora de políticos valientes, arriesgados. Pero a mí me parece, Carlos, que este señor que renuncie, la patronal y los sindicatos que renuncien a las subvenciones y luego tendrán toda la autoridad del mundo para hablar. Pero claro, desde la comodidad de una subvención recibida desde el papá Estado, te pones a dar lecciones ¿de qué? ¿De qué? No, esos son los que hablan con tanta solemnidad y son los que ahora quieren que todos los españoles, no sé si con las subidas del IVA o no subidas del IVA, paguemos los rescates de las concesionarias de autopistas de peaje radiales. Es decir, este empresario quiebran. Y algunas empresas punteras de este país tienen un agujero ahora de 3.800 millones de euros que, como el mercado de la inteligencia parece que no van de su parte, quieren que lo paguemos todos los españoles. Pues, oiga, usted ha emprendido, pague ahora el pato, porque estamos hablando de empresas punteras, ¿eh? No estamos hablando de 4 que se presentaron allí. Sí, no, realmente el grave problema ahora mismo, y se estaba apuntando hace un momento, es en la crisis del sistema, de las duplicidades en el sistema de administración. Tenemos unas administraciones sobredimensionadas. Ha llegado el momento en que el Estado tiene que recuperar competencias. Hay competencias fundamentales, competencias de educación, competencias de justicia, competencias de sanidad, que indudablemente se pueden llevar a cabo de una manera, gestionar de una manera mucho más eficaz y mucho más solidaria para toda España, si se hacen con criterios de la Administración Central del Estado. Tenemos que plantearnos seriamente la reducción de ayuntamientos. Hay muchísimos ayuntamientos que pueden fusionarse, que se pueden hacer mancomunidades de ayuntamientos que llevarían a cabo un ahorro fundamental, y lo que es imprescindible es meter la tijera al sistema autonómico. Montones de empresas, de organismos injustificados que pertenecen a las comunidades autónomas, que el ciudadano no entiende muy bien por qué tienen que existir y que nos cuestan un riñón. Tal vez sea la única ventaja que va a tener esta crisis, que el que quiera va a tener una oportunidad extraordinaria, el gobierno que tenga la valentía de hacerlo, es reducir realmente el sistema administrativo español. Dejadme que dé más datos de las operaciones de gasto que sigan apareciendo, que es espectacular que se esté hablando de volver a subir un impuesto, el IVA, además es posible que incluso recayendo sobre alimentos, cuando yo citaba lo de los 800.000 personas, 800.000 casos de fraude en la sanidad, que estaban consiguiendo una financiación total de los productos de medicinas, de fármacos, gracias a que lo estaban comprando con los carnés de jubilado de determinadas personas pensionistas, y 200.000 cotejados que es directamente por fraude, ni equivocación, ni que ha pasado la categoría de uno de ellos y no se han dado cuenta. No, atención, embajadas autonómicas, de 192, solamente 26 se han eliminado a estas alturas. Llevamos 6 meses, ¿verdad?, en la actual situación, en la cual, bueno, pues las comunidades autónomas, solamente 26 de las 192, es decir, prácticamente una de cada 10, 1,3 de cada 10, se han acogido al plan de reducción. ¿Quiénes se han acogido? La Rioja, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Aragón, Galicia y Navarra están ya negociando determinadas fórmulas. El resto, de momento, no se ha acogido. Bueno, Madrid no las tiene, no es que no nos acojamos, que no tenemos. Bueno, sí, exacto. O sea, yo estoy citando las que están acogiéndose al plan, de las que tenían ese derroche. Fíjate, Carlos, igual que la Unión Europea está poniendo condiciones a España, pues el Gobierno de la Nación podría poner condiciones también en algunas comunidades. ¿Y se las ha puesto? A ver si es verdad. Oye, pero digo yo, a lo mejor vosotros, por ejemplo, se lo podíais decir al País Vasco. Está gobernando Rajoy, a ver si las pone. Pero, a ver, es que esto, yo de verdad, el recurso no, es pero, que ya... Oye, pero que no es el recurso, que gobierna no sé quién. Es que gobierna no sé cuál. Es igual que las ha puesto la Unión Europea, que las ponga el Gobierno de la Nación. Pero vamos a ver, este plan de reducción de embajadas ha sido lanzado por este gobierno.
Vosotros tenéis una persona que se llama Patxi López, que se supone que está optando a ser el mandamás del Partido Socialista algún día. A lo mejor podía dar un paso y demostrar que el País Vasco no juega al independentismo. Digo, no lo sé, a lo mejor alguien de tu partido le podía recordar esa historia. Las churras con verinas, no, pero dame algún dato, aparte de calificado, dame algún dato. ¿Lo va a pedir Patxi López quitar todo su repertorio de embajadas autonómicas? Porque esas embajadas, Carlos, yo te apunto, esas embajadas, mal llamadas embajadas, porque la responsabilidad internacional le corresponde al Estado, no a las comunidades autónomas, son competencia con distinta denominación, crear una oficina, una delegación, embajadas se llaman en la Generalitat, son competencia de las comunidades autónomas y nadie las puede orientar. Si una comunidad autónoma quiere cerrar su oficina, la cierra. Extremadura, que tenía una oficina de representación en Lisboa, el presidente actual la tiene a la venta. Pero si el problema, es decir, eso es una competencia autonómica, el gobierno puede orientar. María Antonia, el problema no es de quién es la competencia, es quién lo paga. Bueno, lo pagan ciudadanos españoles a los que se les pide ahora el esfuerzo de volver a subir el impuesto. Lo que tú quieras, pero el hecho es que todas las comunidades autónomas tienen delegaciones o embajadas y no se han reducido, ni se van a reducir. Tiene una en Bruselas. Paco, la mayoría. No, perdona, Madrid lo único que tiene es una oficinita con 2 personas en Bruselas. Pues ¿te parece poco tener una oficina en Bruselas con 2 personas? Es que la legislación no fluye, no la pueden localizar. Me parece que de 1 a 30 van 29. Hombre, en España 192, lo digo por contextualizar un poco. Durante el gobierno del Partido Socialista, pregunto, porque a lo mejor no había embajadas. Y durante el gobierno de Aznar y de Felipe González, toda la democracia, mami. Embajadas siempre ha habido en España. Embajadas en España, en todos los países hay. Estamos hablando de que llevamos 6 meses con Rajoy. No, que tú me preguntas, ¿embajadas? Siempre ha habido embajadas en España. Es otra cosa de las que también a lo mejor tendríamos que empezar a revisar. Vamos a ver, Óscar, el gobierno español tiene en estos momentos 129 embajadas españolas. Las comunidades autónomas tenían 192. O estamos todos locos o ¿qué es esta historia en este país? O sea, con el dinero de los contribuyentes, venga, pólvora del rey. Escuchas, si te estamos dando la razón que el gobierno oriente, te estamos dando la razón, pero claro, te estamos dando la razón que el gobierno de Mariano Rajoy oriente, que para eso es el gobierno, que oriente, es que no nos está escuchando. Ya que nadie lo hizo hasta hace 3 meses, que oriente Rajoy. Yo creo que cuando te damos la razón, te descolocamos. Vamos a tener que no dártela, hombre. A mí lo único que me habéis descolocado durante 5 años ha sido mis bolsillos. Me los habéis descolocado, pero de arriba abajo. Y a mis hijos ni te cuento lo que les habéis descolocado. Y a las próximas generaciones también. No lo dudes. Del Estado. Claro. Y por consiguiente, cuando se empezó a crear esas embajadas o esas delegaciones, decirle no y haberlo cerrado inmediatamente. Oye, porque no tenían competencia. Se acaba de aplicar un euro por receta en Cataluña. ¿Por qué el señor Rajoy no ha planteado un conflicto de competencia diciendo que eso es inconstitucional? Un euro por receta, ¿por qué no? Sí, pero lo es, pero ¿por qué no plantea ya un conflicto de competencia? Porque no es competencia. A ver, que nos lo digan y que se lo digan a los catalanes que tienen que pagar un euro por receta, además de las subidas del copago sanitario. Yo voy a plantear otra, a ver si alguien lo puede explicar. Se acaban de reducir las subvenciones, es verdad, un 20% a los partidos políticos, pero a ver si alguien en su casa entiende esto. En plena crisis de lo que estamos viviendo y como estaba definiendo el profesor Barea, en la cual estamos al borde del precipicio, el Partido Popular año 2012, no hay elecciones, no hay nada, va a recibir 32,2 millones de euros. El Partido Socialista va a recibir 18,4 millones de euros. CiU va a recibir 2,3. El PSC, que lleva las cuentas separadas del Partido Socialista, porque así, el que parte y reparte, pues ya saben, 2,7 millones de euros. El PP de Aragón, que lo lleva desligado del PP nacional, recibe prácticamente 1 millón. Izquierda Unida, que lo tiene separado de otro Izquierda Unida que aparece posteriormente, porque todos van haciendo de la Izquierda Unida de Aragón. Izquierda Unida recibe 3,1 millones e Izquierda Unida de Aragón 64.400 euros. Yo de verdad, intentar explicarle a la población que tiene que pagar más por el IVA, que el sector turístico del que dependemos puede acabar pagando más por el IVA, que la comida puede tener que pagar más por el IVA, cuando en un momento en el que no hay elecciones los partidos están con estas asignaciones, a mí literalmente me parece imposible. Luego echarle la culpa al empedrado de que somos los periodistas los que estamos cargando las tintas contra los políticos. Y después no hay control de la financiación de los partidos políticos, porque el control que llega al Tribunal de Cuentas llega tarde y no es completo. Hay muchos sistemas de financiación, sistemas de financiación de los partidos políticos y yo creo que el español es mejorable. Necesitan subvenciones públicas, pero también otro tipo. María Antonia, y en esto hay que meter además a Amaiur,
que pagamos todos los españoles. Bueno, decir, efectivamente, déjame... Es un partido, ¿no? Que quieren, sí, pero no, unos partidos... entonces... Déjame que de un partido proetarra que quiere la destrucción de España... 1,1 millones de euros. Eso es cósmico. 1,1 millones de euros va a recibir. De hecho, Amaiur pasa de estar recibiendo en el año 2011, porque ha ganado presencia, claro, lógicamente, para eso estaba el Tribunal Constitucional, para garantizárselo, ha pasado de 156.000 euros a 1,1 millones de euros. Y el Partido Popular de 30 y tantos a 60 y tantos. No, 32,2. De 36 baja a 32. No, pero vamos a ver, bueno, el 36 baja a 32, ¿por qué hemos bajado el 20% porque para empezar las bajado el 20%, pero proporcionalmente ha subido porque tenía más escaños. Sí, ahora voy a dar mi opinión, el PP, pero que se quede claro, el PP dobla al PSOE porque le doblan votos, entonces a mayor presencia tú cobras por yo creo que el problema es el sistema de financiación de los partidos. El problema es el problema de cambiar el sistema. Yo estoy en contra del sistema de financiación. Yo creo que los partidos podemos vivir, y ahora ya sé lo que vais a decir, podemos vivir perfectamente de las cuotas y de las aportaciones de quien quiera aportar a un partido lo que quiera. Y entonces diréis, no, es que resulta que los partidos minoritarios no reciben aportaciones de particulares y no sé qué. Bueno, yo a un sistema tan privado como es el americano, que es el que tú planteas, no me gusta tampoco. A mí sí, yo creo que es que al final lo que nadie va a entender es que yo tenga que pagar impuestos para tener abierta la sede de Génova o la sede de Ferraz. Eso en las circunstancias actuales no lo entiende nadie. Entonces, pues hay que... Es que sin partidos políticos no hay democracia. No, pero cosa es que se mejore cómo se financian, que se mejore todo. ¿Quién ha dicho que sin partidos políticos no hay democracia? Tienen su financiación, no hay que estar ahora con toda esta financiación. El partido tiene su financiación que le autorizan y se ha acabado. Bueno, la ley de financiación ha sido pactada por los partidos políticos, los grandes partidos políticos. Y lo que no hay que estar ahora con una subvención a este partido, al otro y más acá y más allá. Me parece a mí que eso además puede dar lugar un cierto cohecho sobre los partidos políticos que reciban subvenciones del Estado o demás. Hombre, José, están regulados en una ley, la ley de financiación A ver, pero en ninguna ley pone que los partidos en plena crisis, en plena debacle, tengan que recibir 68,5 millones de euros. No, se le ha rebajado el 20%. Pero que me da lo mismo, María Antonia, que la gente en su casa no ha rebajado un 20% el presupuesto. La gente en sus casas está sacando a los críos de los colegios. La gente en sus casas está aguantando con coches de 12 y 14 años. Y decir, no, es que la democracia necesita ya, y la gente necesita. Claro. O sea, la democracia sin gente me da que es complicado que exista. ¿Sabes cuál es un drama de este país? Que la gente está sacando a los mayores de las residencias para la tercera edad porque con la jubilación, con la pensión de esa persona está viviendo la familia. Sí. O sea, se están viviendo auténticos dramas. Entonces yo cuando Rajoy anunció que rebajaba el 20% de las subvenciones a patronal, sindicatos y partidos políticos, dije yo, ¿por qué no el 50%? O sea, porque con la que está cayendo, ¿por qué no el 50%? Quitar toda la publicidad también. Y si hay muchas partidas que se tienen que revisar. Yo lo que creo es que en este país hace rato que tendría que haber habido una ley. Partidos políticos y demás estén cobrando subvenciones y demás. A mí me parece. Subvenciones, que cobran conforme a la ley. Pero son cobran subvenciones, es difícil dudarlo cuando aparece en el BOE bajo el nombre subvenciones. Conforme a la ley. Pero son subvenciones, pero son subvenciones. La ley no se puede cambiar. Conforme a la ley, no pero son subvenciones. Claro, sí. Pues ya está, es lo que estamos diciendo, que son subvenciones. Que tienen en la democracia. Si usted quiere formar un partido político, no tiene por qué subvencionar los partidos políticos. Pues yo creo que sí, porque garantiza el interés general. Solo ayudar a la banca, ayudar a los proveedores. Dejadme que escuchemos a otro que aseguraba que él estaba defendiendo a su patria. Bueno, para él, su patria, por lo visto, era Cataluña. Habló del síndic de Greuges, ¿verdad? Hemos visto la famosa historia de que Díbar ha tenido que salir por 28.000 euros, ¿verdad? Bueno, pues publicaba el diario El Mundo una información este fin de semana en el cual, ¿saben cuál es la media de gastos en viajes de los vocales, de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial? La media, 22.000 euros. Carlos Díbar se marcha por 28.000. El resto tienen una media 22.000. Bueno, déjame que escuchemos al síndic de Greuges, que él literalmente se fundió más de 100.000 euros viajando por sitios que luego les narro, apetitosísimos, Taipei, Kazajistán, Colombia, Bermudas, etcétera, etcétera. ¿Cómo defiende él que le estaba sirviendo al pueblo? Què és l'activitat internacional? Són viatges, sí. Per posar la tovallola a la platja i prendre un daiquiri. Són viatges, són desplaçaments? Evidentment, si no, no hi ha activitat internacional. Què és l'activitat internacional com a síndic de Greuges de Catalunya? Oh, és que ets un síndic regional. No la pots fer. És que encara estem al 18. No entenent la diferència entre el treaty making i el treaty applying?
Desde luego, o sea, esto que lo esté escuchando la gente que está en el paro. Es que no lo puede hacer porque es un síndic regional. Hombre, a lo mejor no lo puede hacer porque estamos arruinados. Pequeño problema, ¿no? A ver, yo creo que el caso de Díbar que acabas de decir tú, a mí me parece un escándalo que un miembro del Consejo General del Poder Judicial no tenga que rendir cuentas sobre los gastos. Esto me parece un escándalo. Yo me acabo de enterar de que esto es así con el caso Díbar, porque yo creo que cuando uno va de viaje y es dinero público, cuando vuelve dice porque es dinero público. Uno con el dinero privado lo tira o hace lo que le dé la gana, pero con el dinero público uno tiene que ser exquisito y rendir cuentas. Pero también es verdad que como de lo de Díbar nos hemos enterado porque es una vendetta de Gómez Benítez con Garzón y todo el embrollado que hay ahí, a mí ahora me gustaría conocer los viajes de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Me parece estupendo que haya dimitido Díbar, pero es que a lo mejor se tienen que ir detrás de Díbar todos los demás, ¿eh? Bueno, o sea, y ahora ya como quiero las cuentas de todos. En ese gasto que yo he citado de 22.000 euros de media que publicaba el diario El Mundo, no están incluidas otras cifras de gastos como los desplazamientos imputables a relaciones internacionales, que serían otros 360.000 euros. Yo quiero las Ni el cuentas coste de los ahora. escoltas que van en los viajes, 295.000 euros adicionales. Yo de verdad... Yo ahora quiero las cuentas de todos. Porque se ha modificado la legislación. Sí, sí. Porque la legislación exigía cuentas claras y yo he ocupado varios cargos y cuando yo volvía tenía que presentar los justificantes. Yo sí creo que bueno, que en todas las Entonces, instituciones es que tienen que existir mecanismos de transparencia y de control que sepamos a dónde va destinado el dinero público y esto ¿En es qué muy se fácil, gasta? tiene que haber ¿En qué se transparencia. gasta? Pero en relación con el síndic de Greuges catalán, desde luego, si hay una institución, no digo que no sobre, porque forma parte tanto de la Constitución española como de los estatutos de autonomía, pero el defensor del pueblo, porque falte uno, al ciudadano de turno no le va a pasar nada porque siempre su queja frente a un derecho estará protegida por el defensor del pueblo estatal, porque se han creado tantos órganos en las comunidades autónomas, todos estatutarios, evidentemente, de acuerdo con sus estatutos, que lo que se ha hecho es que se ha ido desinflando el trabajo de los órganos estatales, del Consejo de Estado, del defensor del pueblo estatal o de la defensora del pueblo estatal. Entonces, bueno, pues este precisamente es un órgano que probablemente se tendría que mejorar en las comunidades autónomas. Yo no digo que suprimir porque están sus estatutos, que también podría ser posible, pero desde luego me parece lamentable que los ciudadanos tengan que soportar un espectáculo como de la comparecencia del síndic de Greuges, pero más lamentable todavía me parece la posición de los partidos políticos, incluido el Partido Popular Catalán. Yo creo que este señor, en fin, de todos los partidos políticos, porque ICV sí lo ha apoyado, pero el resto de las fuerzas políticas han pasado sin pena ni gloria, no ha habido críticas. Yo no sé lo que ha hecho el Partido Popular de Cataluña, pero te voy a decir lo que opina un miembro del Partido Popular. Ese señor es un jeta, que está acudiendo al victimismo, como ocurre con la mayoría de los nacionalistas, para justificar que ha estado tirado a la Bartola con dinero público por todas las playas del mundo mundial, y entonces ese señor lo que tiene que hacer es irse a su casa. Yo, en contra de lo que tú decías... No, yo es que estoy de acuerdo que este señor se tiene que ir a su casa también, vamos. Y yo creo que sobran todos los defensores del pueblo, con la única excepción del Nacional. En Madrid no hay defensor del pueblo y yo no me siento desamparado, ni ahora al venir para acá he visto en Villaverde una pancarta, queremos un defensor del pueblo. En Extremadura tampoco hay defensor del pueblo. Entonces, creo que evidentemente sobran todos, pero quería decir una cosa en relación a los gastos. Primer punto, que uno no tenga que justificar los gastos no quiere decir que sea irresponsable desde el punto de vista del gasto. Es decir, yo puedo no tener que justificar los gastos, pero sé muy bien que está muy mal que me gaste el dinero de tus impuestos para irme a Marbella a tumbarme en una hamaca. Eso es independiente de tener o no que justificar los gastos. Ya sé yo muy bien... Pero ¿por qué se quitó el... No, pero parece que solo en el Consejo. Pero además es mejor, por si acaso hay algún desliz, que los tenga que justificar. Me parece bien, pero que el que no haya que justificar los gastos no exime de la responsabilidad del que se haya ido a Marbella o a Tombuctú de cachondeo con el dinero de la gente. Eso, aunque no lo tengas que justificar, no te da vía libre para gastarte el dinero en lo que quieras. No exime el banco de la responsabilidad penal. Ni de la penal, ni de la ninguna, política, pero de la penal tampoco. Entonces, a mí me parece bien que cada uno explique su gasto. Ahora, yo os digo una cosa, que esto es así, decías tú que ahí no están los gastos internacionales. Los ministros viajan sin escolta. Entonces, no entiendo qué hace un miembro del Consejo General del Poder Judicial que no los conoce nadie... que no los conoce nadie, viajando al extranjero con escolta. Pero es que yo creo que nos hemos vuelto locos. Bueno, afortunadamente el ministro del Interior no viajaba con escolta cuando era ministra. O sea, yo creo que tan importante es la cuestión económica. Pero casi nunca, con carácter general no. Sí, estamos centrando la cuestión económica y me parece muy bien en si unos vocales del Consejo General del Poder Judicial, y yo estoy totalmente de acuerdo en que como cargos públicos tienen que justificar todos los gastos. Pero bueno, infinitamente más grave que esto es el hecho de que sean cargos políticos. Eso es lo verdaderamente grave, dañino para un Estado
provocado el que el órgano máximo de control de la justicia esté absolutamente politizado y absolutamente controlado por los partidos. Eso es mucho más grave. Como es muchísimo... El Consejo General no son políticos, parte. Javier, como son, sí, pero Javier, parte si me no. permite, tenemos que ir un momentito a publicidad, Javier. Sí, como es infinitamente mucho más grave para la nación no solo el hecho económico de las embajadillas estas que tienen por todo el mundo, que es una vergüenza y más en la situación de crisis que estamos, sino el daño que hacen a la imagen exterior de España, porque crean una sensación de un país absolutamente dividido y con 14 voces. Eso es infinitamente más grave, aun siendo grave el derroche económico, que no es justificado. Pues vamos un momentín a publicidad para que vean que ETA, según ha pasado la sentencia del Constitucional sobre Sortu, se ha puesto a poner muñigotes en los cuales con etarras se ponen a sacar fotos los críos. ¿Eso es tratarles como héroes o qué es? Volvemos en nada. Bueno, pues déjenme que veamos, porque teníamos la lamentable noticia de que el Tribunal Constitucional permitía que Sortu, es decir, ETA, pasase de nuevo a las instituciones. Bueno, vean las imágenes que han colocado en algunos de los pueblos. Lo que están viendo son imágenes a tamaño real de etarras. Las han puesto para que la gente se pueda sacar fotos, como quien va en la feria a sacarse una foto poniendo la cabeza al lado de unos muñecos que se casan, a la de tal. Si esto no es enaltecimiento del terrorismo, que venga Dios y lo vea. Pero es que además, a través del Ayuntamiento de San Sebastián, Bildu va a pagar 9.000 euros a la creación de un documental película ¿de qué? De exaltación de ETA. Bueno, pues esto es en lo que estamos. Y hoy directamente Jorge Fernández Díaz hablaba ya, el ministro de Interior, de que empieza a haber determinados indicios para ilegalizar Bildu ante la evidencia del pago a ese documental. Mamen, adelante. No, yo lo que creo es que me da mucha pena porque cuando se hizo la ley de partidos habíamos conseguido nosotros ir un paso por delante de los etarras, que iban viendo de los etarras o del brazo político de ETA, que iban viendo cómo podían alcanzarnos. Y ahora, con tanta manga ancha y con el Constitucional, que dejó primero pasar a Bildu y ahora dejó pasar a Sortu, ellos van un paso por delante nuestro, ¿no? Que tienen. Ahora, por mucho que se legalice a Bildu, les da igual, porque tienen otras dos siglas legalizadas. Tienen a Mayur en el Parlamento Español y Sortu para las elecciones autonómicas. La legalización de Bildu no supondría que los concejales dejaran de ser concejales. Se legalizarían las siglas, pero ahí seguirían el alcalde de San Sebastián, el diputado general de Guipúzcoa, con lo cual ahora nosotros ya estamos un paso por detrás porque tenemos que ir corriendo y ellos, que son maestros en andar en el filo al borde de la ley, no van a permitir que les cacemos en una que se queden otra vez sin siglas. O sea que hemos perdido la batalla. Juan de Dios, esto ocurría en Andoain. A mí me parece espectacular la chulería de hacerlo justo después de que salga la sentencia de Sortu. Bueno, yo creo que claramente es la chulería. Y ahora lo pueden hacer, antes no podían. Es la inacción del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia actual que nos tienen que dar cobertura frente a estos desalmados. Es decir, como decía Carmen Gurruchaga, yo estoy de acuerdo con ella, es decir, hay que ir a por Bildu, totalmente, pero por el primero que hay que ir es a por Sortu, que es el próximo que va a ganar las elecciones y va a plantear el peor reto que va a tener España, más que la prima de riesgo, va a ser la propia desintegración de España. Pero y eso lo van a plantear en octubre, noviembre. Entonces, hay que ir a por Sortu. Y eso es una responsabilidad del actual gobierno, totalmente. De todas formas, Juan de Dios, déjame que diga, yo tengo la sensación de que es lo mismo. A ver cómo conseguimos convencer al mundo y a los inversores europeos de que nos presten dinero cuando tenemos nada más y nada menos que un riesgo de ruptura nacional. Nada más y nada menos. Es decir, nuestro problema económico es exactamente el mismo. Nuestro problema económico, lo decía Javier, es un problema de falta de unidad. España no va a conseguir convencer a nadie de que va a utilizar el dinero que se nos dé en beneficio de los españoles si la imagen que estamos dando de determinados territorios es que no solamente es que no quieran a los españoles, es que odian a los españoles. Es un problema de nación y de saber quiénes somos y a dónde queremos ir. Cuando se tiene claro el proyecto, se puede conseguir financiación. El problema es que no tenemos claro el proyecto y el problema es que estamos ayudando, incluso subvencionando a aquellos que quieren desintegrar a España. Yo creo que eso... Yo no soy un experto, pero creo que eso es apología al terrorismo como la copa de un pino. Lo que no entiendo, enaltecimiento. Yo lo que no entiendo es que alguien en su sano juicio se pueda querer poner, hacerse una foto con la cara de un psicópata de esto, de un asesino que está en la cárcel, quererse hacerse una foto. Es que, o sea, ponerse con la basura, hacerse una foto, un tío vestido de basura, no sé cuál es la gracia. Ahora, dicho eso, yo sí que creo. Yo no creo que el problema es políticos en las instituciones, es política en las instituciones, que es distinto. Es decir, cuando en las instituciones, como el caso del Tribunal Constitucional, hay más política que justicia, pues terminan pasando cosas de estas. Y como aquello ya ha pasado, pues ahora las consecuencias de la legalización
legalización son estas, lamentablemente así es. Paco. Y habrá que seguir trabajando policía y fiscalía para poner sobre la mesa las pruebas, lo que pasa es que esto es un tema muy Paco, complicado. se nos ha acabado el tiempo, nos tenemos que marchar. Mañana 23:30 aquí estamos, a descansar que hay que levantar España.